¿El audio? Sí, creo que funciona, ¿verdad? Bueno, pues como os decía, gracias a Agropar por haberme invitado a participar en estas jornadas. Yo trabajo en el Instituto de Agricultura Sostenible, como Alejandro ha comentado. Trabajo fundamentalmente en el desarrollo de distintas variedades de cereales y hoy os voy a contar un poquito pues, qué es lo que hemos hecho con la avena, que es un cultivo que nos gusta a nosotros mucho y que tenemos planteado unos retos dentro de la mejora genética para los años venideros, ¿no? Pero antes de ello sí que me van a permitir que les... si puedo pasar la diapositiva, vamos a ver... Ahora, aquí. Espérate. Ahora. Antes de nada sí que me van a permitir que les presente la Conexión Trigo, que es una iniciativa financiada por el CSIC y el principal objetivo de esta conexión es impulsar la investigación científica y técnica en un cultivo estratégico como es el trigo. La conexión está coordinada por mí mismo y por Rosa Morcuende, que es del IRNASA, otro centro del CSIC, y actualmente cuenta con la participación de 71 investigadores que a nivel nacional que están distribuidos en 25 centros del CSIC y 17 universidades y centros públicos de investigación que dependen de las comunidades autónomas. La conexión está organizada en 5 paquetes de trabajo, fundamentalmente, y un sexto, que es la gestión. El principal es el de la mejora genética de trigo, tecnología, recursos, que a su vez suministra todas estas tecnologías y el conocimiento necesario para desarrollar trabajos y colaboraciones en agronomía sostenible, en adaptación a estreses bióticos y abióticos, identificando los huecos y qué es lo que hay que hacer para afrontar los cambios venideros. El cuarto es la mejora genética de trigo para la calidad y para la salud, la percepción social y la economía circular. Esto es un tema importante que les damos bastante importancia dentro de la conexión, porque como todos sabéis, el consumo de pan y el consumo de productos derivados del trigo pues está disminuyendo en los últimos años y queremos dar respuesta también a esto. Aquí tenéis nuestros datos de la conexión, estamos en Twitter y tenemos nuestra página web. Este que tenéis aquí es mi pequeño grupo, que nosotros trabajamos en el Instituto de Agricultura Sostenible, dentro del Departamento de Mejora Genética Vegetal. Somos un pequeño grupo, pero que hacemos muchísimas cosas. Y las cosas que hacemos van fundamentalmente, como ha comentado Alejandro, en el desarrollo de variedades de cereales de alto valor añadido. Y para ello, una de las cosas que más nos interesan es incorporar los nuevos desarrollos en tecnologías, como las tecnologías ómicas, transcriptómica, genómica, fenómica, proteómica, los RNA de interferencia, las nuevas tecnologías de mejora genética, como son la edición genética, en concreto los CRISPR-Cas, que hemos hecho algunos trabajos muy interesantes, la tecnología de dobles haploides también, para poder acelerar todos los programas de mejora. Fundamentalmente lo que pretendemos con estas tecnologías es impulsar la mejora genética y acelerar todos estos programas de mejora. Como segundo objetivo, también pretendemos, y hacemos, es explotar la variabilidad genética que hay en los cereales e incorporar esta variabilidad genética en distintos programas que van encaminados a desarrollar cultivos que sean más resilientes para afrontar los desafíos a los que se encuentra, a los que tiene que hacer frente la agricultura actual. Y por último, es nuestras principales líneas de investigación están principalmente enfocadas a obtener variedades de cereales que tienen un alto valor añadido, fundamentalmente para desarrollar estas variedades para que las personas que padecen intolerancias al trigo o a los cereales que contienen gluten puedan utilizarla y se puedan hacer alimentos con ella. Esto es un aspecto bastante importante porque las patologías que están relacionadas con el consumo de trigo son muchas y bueno, aquí tenéis un pequeño resumen de todas estas patologías. Lo fundamental de todos ellos es que si veis el porcentaje, la frecuencia con la que afecta a la población mundial, si sumamos todas ellas, pues al final vemos que aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población mundial padece alguna de estas patologías y, por tanto, desarrollar estas variedades que puedan ser utilizadas en esta
para estas personas pues es uno de nuestros trabajos más importantes. Como veis, también hemos querido representar que todas estas patologías se han ido incrementando en los últimos años. La causa de esto no está muy clara, pero ahí está el dato, ¿no? Como respuesta a todo esto, desde el punto de vista de la agricultura y la alimentación, fundamentalmente tenemos dos desafíos muy importantes. Tenemos más, pero los más importantes, desde mi punto de vista, pues son, en primer lugar, el incremento demográfico. Para el año 2050 tendremos una población de 10.000 millones de personas y estas hay que alimentarlas. Para ello, pues los cereales, que son la principal fuente de alimentación de la humanidad, pues la producción tendría que incrementarse aproximadamente en un 60%, pero debido al segundo factor importante al que tenemos que hacer frente, que es el cambio climático, se espera que el rendimiento de estos cereales, a su vez, descienda en un 30%. Por tanto, tenemos aquí unos números que no nos cuadran. También tenemos, por otro lado, una sobreexplotación manifiesta de los recursos naturales, incluido la tierra que se utiliza para cultivar, el uso excesivo de fertilizantes, sobre todo los fertilizantes nitrogenados. Todos sabéis, además, que la fabricación y la producción de estos fertilizantes pues está en manos de unos pocos países y en el contexto geopolítico actual pues tampoco contribuye enormemente a la seguridad alimentaria. Como consecuencia del cambio climático vamos a tener unos incrementos importantes de temperatura y CO2. El agua que vamos a disponer para riegos y para la agricultura va a disminuir enormemente y esto además conlleva que los periodos de sequía, inundaciones e incluso la salinización del suelo pues van a ser cada día problemas cada vez más importantes. Como consecuencia de todo ello, lo que tenemos que hacer es desarrollar nuevas variedades vegetales, nuevas variedades de cereales para poder hacer frente a este incremento de producción manteniendo la calidad. Pero sobre todo, además, tenemos que hacerlo de una manera sostenible, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que producir alimentos de calidad, pero sin incrementar manteniendo que no un efecto mínimo sobre el medio ambiente, de tal manera que la producción de estos alimentos sea cada vez más sostenible. Por otro lado, también he querido puntualizar aquí que esto es una ingente tarea que desde el punto de vista científico no se puede hacer de forma aislada, sino que se tiene que hacer utilizando un enfoque multidisciplinar. La comunicación entre los científicos, sobre todo para manejar y poder interpretar la enorme cantidad de datos que actualmente se pueden generar, hace que efectivamente esto tenga que hacerse sí o sí utilizando enfoques multidisciplinares. Hay dos desarrollos tecnológicos que en la última década se han desarrollado y que van a marcar un antes y un después. Son desarrollos tecnológicos que se pueden considerar revolucionarios y que van a impulsar el desarrollo de estas variedades como nunca antes se había hecho. Uno es la revolución de las ómicas, apoyada por el tremendo desarrollo que toda la informática y la biología computacional y la biología molecular está haciendo. Esto nos impulsa y nos facilita la identificación de determinados genes que estén relacionados con resistencia a sequía, con el rendimiento, con la calidad, con lo cual el desarrollo de marcadores moleculares va a ser cada vez mucho más sencillo. Y el otro son las nuevas técnicas de mejora genética, como son la edición genética. Ya no vamos a actuar sobre cromosomas enteros o sobre genomas, sino que vamos a actuar sobre un carácter determinado y vamos a poder modificarlo a voluntad. Entonces, todas estas dos técnicas revolucionarias pues sí van a facilitar el desarrollo de estas variedades, que fundamentalmente tienen que ser, como veis en esta gráfica, los cereales son los principales cultivos que sustentan la alimentación mundial y dentro de los cereales ahí tenemos el trigo, el maíz y el arroz. Y luego tenemos unos cereales que, aunque son minoritarios, tienen un gran potencial. Y dentro de estos cereales pues tenemos la avena, que tiene una serie de ventajas que os las voy a resumir en unas diapositivas. Por ejemplo, la alta tolerancia climática. Esto es una ventaja
enorme de la avena, tolera bien climas frescos y húmedos y esto lo convierte en una opción bastante interesante en aquellos lugares en donde otros cultivos no se pueden adaptar. Tiene una gran adaptabilidad, puede crecer en suelos de menor calidad y en zonas con veranos cortos, porque de tal manera que el rango de cultivo en unas determinadas regiones pues se ve facilitado por estas. Por otro lado, también tenemos que una gran ventaja que tiene es el bajo impacto ambiental que tiene, con lo cual lo convierte en un cultivo bastante sostenible. Generalmente la avena requiere de menos fertilizantes y pesticidas que otros cultivos y, por tanto, es una opción bastante sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Desde el punto de vista como cultivo de cobertura, la avena contribuye a la captura del CO2 y, por tanto, pues puede ayudar y permite la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y desde mi punto de vista, la mayor ventaja que tiene la avena respecto a otros cultivos están relacionados con la salud. El alto contenido en fibra es muy importante, particularmente el contenido en betacarotenos, que son compuestos que están presentes en la avena y en otros cultivos, pero en la avena son especialmente importantes, ya que pueden llegar, ahí tenéis una pequeña gráfica de comparación en el contenido en betacarotenos entre la avena y el trigo panadero, y como veis la avena tiene muchísimo más contenido en betacarotenos que el trigo panadero. Estos betacarotenos pues, ayudan a reducir los niveles de colesterol. De hecho, está científicamente demostrado que la ingestión de 3 gramos de betacaroteno por día, esto ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre. Con esto quiero decir que simplemente ingiriendo 50 gramos de avena al día ya tenéis los 3 gramos de betacarotenos necesarios para ayudar a reducir los niveles de colesterol. Otro aspecto muy importante es el bajo contenido en fructanos. Estas patologías que están relacionadas con el consumo de trigo que os he comentado antes, una de las más importantes, que es la sensibilidad al trigo no celíaca, esta se debe a la ingestión de los fructanos. Esto, como veis en la gráfica que tenéis aquí, la avena solamente tiene trazas de fructanos en relación al trigo panadero, al trigo duro y, sobre todo, en relación al centeno, que es la barra grande que tenéis. Es un cereal también que tiene un bajo índice glucémico, con lo cual pues también ayuda, puede ser adecuado para personas que padecen diabetes o aquellas que quieran reducir los niveles de azúcar en sangre. Y otro aspecto muy importante son las tremendas propiedades antioxidantes que tiene, sobre todo porque tiene un componente que es las avenantramidas, que se encuentran solo y exclusivamente en la avena, y estos compuestos tienen unas propiedades antiinflamatorias muy importantes y ayudan a controlar la inflamación de las arterias e incluso la propagación de determinadas metástasis de determinados cánceres que se propagan que provocan inflamación. Y otro aspecto importante, y una gran ventaja de la avena, que hasta ahora no estaba, es que el genoma de la avena ya se encuentra totalmente secuenciado, tanto de la avena diploide, la tetraploide y la hexaploide, así como de la avena vestida y de la avena desnuda. Y también se han establecido las relaciones que tienen estos genes y estos genomas, estos cromosomas, con los de otros cereales, con lo cual el desarrollo de marcadores moleculares y la utilización de herramientas como la edición genética pues se ve facilitada enormemente en este cereal. Sí tiene algunos desafíos a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Y estos desafíos son, en primer lugar, la diversidad genética. La variabilidad genética de la avena en relación a otros cultivos como el trigo, el maíz o el arroz no es tan grande. Entonces hay que recurrir a variedades locales, a lo que se denominan land races, para poder identificar genes de interés para la mejora genética de la avena e incorporarlo mediante determinados programas de mejora, o bien mejora clásica o biotecnología, para poder incorporarlos en ellas. La resistencia a enfermedades, esto es siempre un reto, no solo en la avena, sino en todos los cereales, sobre todo porque es un carácter muy complejo, porque tiene un carácter multifactorial. Y siempre hay que estar buscando genes de resistencia. La avena es sensible a la roya, al oidio y a otras enfermedades, y tenemos que buscar fuentes de variabilidad genética. La adaptación al cambio climático también, como os he dicho antes, se esperan periodos de sequía y periodos de
inundaciones, y es fundamental la identificación y selección de variedades que puedan soportar estas condiciones climáticas adversas. Otro aspecto importante es incrementar el rendimiento. Esto es algo con lo que tenemos que seguir trabajando, pero también sin comprometer la calidad. Vosotros sabéis que el rendimiento y calidad son dos caracteres que que juegan y hay que equilibrarlos. Tener un más rendimiento puede disminuir la calidad y la avena no es una excepción. Esto tenemos que trabajarlo también, y sobre todo también tenemos que trabajar las propiedades funcionales. La calidad nutricional, la avena debe cumplir, a pesar de todos estos beneficios que os he comentado, la avena es un cereal que tiene un gran potencial desde el punto de vista tecnológico, sobre todo en propiedades funcionales de la panadería. Si veis en esta pequeña gráfica, en esta pequeña tabla que tenéis aquí, estas son las proteínas que determinan las propiedades funcionales del trigo en la primera columna, y si veis en la avena tiene básicamente los mismos tipos de proteínas que el trigo, pero en diferentes proporciones. Y esto es un aspecto que tenemos que trabajar bastante para conseguir reequilibrar, rebalancear estos contenidos de proteína y hacer que la avena sea un cereal mucho más panificable, con lo cual vamos a ampliar el rango de cosas que se pueden hacer con la avena. Y, por último, un aspecto importante que no puedo pasar por alto es la aplicación de las nuevas técnicas de edición genética. La avena es un cereal en el que todas estas tecnologías están menos desarrolladas que en otros cereales, ¿no? Y tenemos que, sobre todo, la regeneración in vitro y la transformación genética son cuellos de botella. Y por último, la aceptación como cultivo y la aceptación social. La avena en España se utiliza fundamentalmente para la alimentación animal, a diferencia que en otros países. Entonces, esto es una cosa que también tenemos que trabajar desde el punto de vista de la comunicación. Nosotros en el Instituto de Agricultura Sostenible en los últimos años hemos desarrollado varios proyectos, todos van encaminados a desarrollar tecnologías para la mejora genética de avena y de poder desarrollar variedades que cumplan unas determinadas expectativas. Una de las cosas que queríamos ver, siempre ha habido una polémica entre si la avena es un cereal tóxico para los celíacos o no lo es, y esto es una de las preguntas que nosotros queríamos responder a través de estos proyectos, a la vez que desarrollar estas nuevas variedades de avena. Para ello para desarrollar estos proyectos y poder desarrollar nuevas variedades, hemos utilizado una base genética de avena, hemos utilizado más de 130 variedades distribuidas sobre todo por el área mediterránea, pero también de Estados Unidos. La hemos caracterizado en distintos ensayos para elegir las mejores variedades. Han sido caracterizadas por parámetros de calidad, como los contenidos en proteínas, aveninas y prolaminas, que están a la derecha, en compuestos relacionados con las intolerancias, contenido en gluten, contenido en fructanos, compuestos relacionados con la salud, betaglucanos, avenantramidas y parámetros agronómicos como son rendimiento y resistencias. Uno de los resultados más interesantes es que efectivamente hay variedades de avena que no son inmunogénicas y otras variedades de avena que son inmunogénicas y que por tanto pueden disparar la respuesta inmune en personas que están propensas a ello, como son los celíacos. Esto lo podéis ver perfectamente aquí, donde tenéis varias variedades de avena, y aquí esta es una hibridación con anticuerpos monoclonales que reconocen específicamente determinados epítopos que disparan la respuesta inmune. Los que están muy oscuros con las bandas son aquellos que son variedades de avena que efectivamente contienen estos epítopos y pueden inducir esta respuesta inmune, y los carriles blancos son aquellas que no los contienen. Lo mismo ocurre en la siguiente diapositiva, como veis, hay una variedad que dispara la respuesta inmune y otras que no las tiene. Y en la última gráfica, pues veis el contenido en fructanos de la avena con respecto a otros cereales, ¿no? La avena tiene trazas de fructanos, con lo cual puede ser óptima para las dietas bajas en FODMAPs y para aquellas personas que padecen de sensibilidad al gluten no celíaca. Otro aspecto, consecuencia de todo esto han sido el desarrollo de 3 variedades de avena, que las tenéis aquí, Isaura, Kiara y Karen, que están en fase de registro. El resultado del DHE ha sido positivo y en los próximos meses posiblemente se autoricen y salgan publicado en el BOE estas 3 nuevas variedades ya para su comercialización y su utilización por los agricultores en la agricultura, ¿no?
Otro aspecto que hemos trabajado también en la avena, y esta es la última diapositiva y ya con esto termino, es que una de las cosas es que nuestro laboratorio, que está especializado en edición genética, eso suponía un reto también para nosotros, hacer que la avena se pudiera editar utilizando CRISPR-Cas. Una de las cosas que tuvimos que poner a punto fue el cultivo in vitro y regeneración de avena. Como veis en la diapositiva de arriba, pues esto es los trabajos que hemos hecho a lo largo de varios años, financiado con estos proyectos, y al final somos capaces de hacer cultivo in vitro y regeneración de avena. Y no solo eso, sino que además hemos utilizado construcciones CRISPR-Cas para mutar específicamente determinados genes de proteínas con el objetivo que os he comentado al principio de poder rebalancear este contenido en proteína y poder añadirle a la avena nuevas funcionalidades que seguro que van a ser de gran interés en el futuro. Y yo creo que esta es la última diapositiva, efectivamente. Pues muchas gracias de nuevo por su atención. Francisco, por la intervención, ha sido muy interesante. No sé si alguien del público quiere trasladar alguna pregunta en este momento a Francisco. Podemos aprovechar ahora. Y si no, bueno, pues habrá tiempo más tarde, si no durante la comida. Francisco, yo aprovechando, si quería preguntarle, comentó al principio la red WINET que ha puesto en marcha CSIC este año. ¿Qué margen de mejora hay para aumentar el rendimiento en un cultivo tan importante como el trigo? En unas condiciones que pueden incluso tornarse más severas en los próximos años. ¿Qué margen habría de mejora para este cultivo? No, nosotros pensamos que mucho, sobre todo porque una de las cosas que pretendemos es integrar todos estos conocimientos de ómicas que tenemos actualmente, y que el problema que hay con todos estos datos es que tienen que integrarse y tienen que interpretarse. Eso por un lado. Y segundo, con las nuevas técnicas de mejora genética, nosotros estamos seguros de que el rendimiento de la producción de trigo lo podemos incrementar, ¿no? En porcentajes mentiría si te digo algún número, pero que hay margen totalmente seguro, sobre todo porque lo que pretendemos es valorar las posibilidades en situaciones en las que son adversas. No es que es donde tenemos más margen de maniobra. Por ejemplo, en condiciones de sequía, en condiciones de estrés, todo ese tipo de margen que es donde el rendimiento se ve mermado enormemente, pues ahí es donde pensamos que sí tenemos mucho más margen de maniobra para que todas esas pérdidas en esas condiciones adversas y de estreses pues sean muchísimo menor, ¿no? Muchas gracias.